El mundo que nos rodea está lleno de prismas. Es un prisma, por ejemplo, un brick de zumo o una casa como esta. ¿Has visto alguna vez las Torres Kio de Madrid? Son dos prismas cuadrangulares oblicuos. Un prisma es un poliedro que tiene dos caras paralelas e iguales, llamadas bases, y cuyas caras laterales son paralelogramos. Es fundamental recordar cuántas partes componen un prisma. Atento, porque te servirá para hacer cualquier cálculo. Estas son las bases de un prisma. Estas son las caras laterales. La línea formada por la unión de dos caras se llama arista. Si las dos caras que forman una arista son áreas laterales, la arista es una arista lateral. Los puntos donde se unen dos aristas se llaman vértices. Y la altura de un prisma es la distancia entre las dos bases. Los prismas se pueden clasificar según el número de lados de sus bases. Será un prisma triangular si sus bases son triángulos, cuadrangular si son cuadrados, pentagonal si la base tiene 5 lados, hexagonal si tiene 6, y así sucesivamente. También, según sus bases, distinguimos entre prismas regulares, que son aquellos cuyas bases son polígonos regulares, e irregulares, si sus bases son polígonos irregulares. En función de sus caras, los prismas también pueden ser rectos, cuando todas sus caras laterales son rectángulos o cuadrados, y oblicuos, cuando alguna de sus caras laterales es un rombo o un romboide, es decir, cuando las aristas laterales no son perpendiculares a la base. Además, nos podemos encontrar prismas con nombres concretos. Es el caso del cubo, que está formado por cuadrados iguales tanto en las bases como en las caras laterales. También es el caso de los paralelepípedos, que son prismas con paralelogramos en las bases. Y en concreto, el paralelepípedo, cuyas caras son rectangulares, se llama ortoedro. El área de un prisma es la suma de superficies de todas las caras que lo componen. Por lo que para calcular el área de cualquier prisma hay que sumar el área lateral más 2 veces el área de la base. El área lateral es la suma de las superficies de las caras laterales. En el caso de los prismas rectos, el área lateral se calcula multiplicando el perímetro de la base por la altura del prisma. Finalmente, la fórmula queda de la siguiente manera: área del prisma recto igual al perímetro de la base por la altura más 2 por el área de la base. El volumen de un prisma es el espacio ocupado por el cuerpo del prisma. Este se calcula multiplicando la superficie de la base por la altura del prisma. Recuerda que, como hemos visto antes, la altura del prisma es la distancia que hay entre las dos bases.